Le damos la bienvenida a todas aquellas personas que están con nosotros por primera vez y a aquellos que nos sintonizan de igual manera. Bienvenidos a la transmisión de Trinity en Español How River. Es un honor y un privilegio tenerlos aquí en el día de hoy. Quiero decirles que antes de que entre la palabra, quiero compartir una información con ustedes. Primero que nada, es que nuestros pastores de aquí, locales de How River, están de aniversario de bodas. Así que, ¡santo! ¡Santo! Diga ahí cuántos son. 18. 18, mi edad. Yo no sé, cuando yo estaba naciendo. Allá no me creen. Sí, no me creen, pero ¿por qué será, verdad? Estamos contentos de poder estar aquí junto con ustedes, ¿verdad? En la casa del Señor. Así que felicidades. Más adelante vamos a estar todos juntos orando por la vida de ellos. También quiero decirles que se acerca o se aproxima rápidamente nuestra inauguración de esta localidad el 21 de abril a las 4 de la tarde. La semana pasada se supone que usted haya recibido primeramente la promesa de oración. La promesa de oración es este pacto que nosotros los pastores hacemos con usted, de que usted identifique 5 personas en esta tarjeta que usted entiende que necesitan oración, y nosotros nos comprometemos, pactamos con usted a orar por esas 5 personas, y a su vez usted pues se compromete a entregarle una de estas tarjetas, una tarjeta que dice estás invitado, le pone su nombre aquí, la cosa más bonita, pone su nombre, estás invitado, y habla de la fecha del domingo 21 de abril a las 4 de la tarde. Como saben, esa actividad va a ser una actividad muy especial, donde vamos a tener un evento especial, y entre esas cosas vamos a tener un sorteo de regalo para las personas que nos acompañen por primera vez en ese evento. Amén. Antes de yo entrar a la palabra, a mí me gustaría que nos pusiésemos de pie, porque yo quiero que usted me ayude y juntos oremos por este lanzamiento, esta inauguración el 21 de abril. ¿Me acompañan? Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gloria y honra y te doy gracias por esta reunión, Padre. Junto a mis hermanos, Señor, nos levantamos, Padre, a clamar y a pedirte que en el nombre de Jesús, Señor, tú abras las puertas, Señor, de esta comunidad, tal como nos lo dijiste, Señor, y tal como me revelaste en el mensaje que voy a estar compartiendo en el día de hoy, y trayendo, Señor, esperanza, hablando, Señor, en el nombre de Jesús, aquello que tú nos has enviado, Señor, buenas nuevas de salvación, de transformación, de restauración, Padre. Junto a mis hermanos, Señor, me uno a orar, Señor, y a clamar, Padre, por este evento, declarando, Señor, cielos abiertos sobre esta comunidad, Padre. Utilízanos, que seamos vasos, Señor, de honra para expandir el reino, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gloria y honra. Amén y amén. Aleluya. Pueden tomar asiento nuevamente. Aleluya. Déjeme ver cómo. Usted sabe que después que uno deja los cables, tener cable de nuevo, lo que uno se acostumbra de nuevo, ¿verdad? Sí. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, yo nuevamente vengo delante de tu presencia, pero esta vez para presentarte la palabra que vamos a compartir, Padre. Te pedimos, Señor, que nos utilices para bendecir, Señor, que nos exhortes, Señor, que nos hagas acercarnos más a ti, Señor, que nos retes, Señor, ¿por qué no? Y que nos hagas crecer en ti, Señor. En el nombre de Jesús, utilízame, Señor, para compartir, Señor, la palabra, no tan solo con las personas que están en este lugar, Señor, sino también con las personas que nos ven a través de los medios, Señor. Yo te pido, Señor, que me utilices en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, ¿sabe qué? Y cuando yo estaba preparándome para esta palabra, el Señor habló a mi vida y me dijo: los utensilios vuelven a la casa. Y cuando el Señor me dijo eso, yo dije: ¿qué tú quieres decir con eso, Señor? Entonces, por eso hoy es necesario que hablemos de a qué el Señor específicamente se refiere como los utensilios. Vamos a estar visitando el Antiguo Testamento, vamos a estar visitando varias porciones donde yo los voy a llevar a través de relatos históricos para hablarles de unas características importantes que se daban sobre unos utensilios muy particulares que quiero hablar de hoy. Si me acompañan en sus Biblias a Segunda de Crónicas capítulo 4, comenzando en el verso 16. Segunda de Crónicas
capítulo 4, comenzando en el verso 16. Y Crónicas se encuentra en el Antiguo Testamento. ¿Amén? Segunda de Crónicas, capítulo 4, verso 16. Lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y la iglesia dice: las ollas, las tenazas y los tenedores, todos los utensilios que Hiram Abí le hizo al rey Salomón para el templo del Señor, eran de bronce pulido. El rey los hizo fundir en moldes de arcilla en la llanura del Jordán, entre Sucot y Zaretán, debo decir. El verso 18: en tanto, los utensilios que hizo Salomón, fue posible determinar el peso del bronce utilizado. Lo que quiere decir este versículo era que era tanto bronce que no se pudo pesar y determinar cuánto había sido utilizado. Continúa el verso 19 diciendo: Salomón también mandó hacer los otros utensilios que estaban en el templo de Dios, es decir, el altar de oro, las mesas sobre las cuales se ponían el pan de la presencia, los candelabros de oro puro con sus respectivas lámparas para encenderlas enfrente del lugar santísimo, tal como está prescrito. 21. La obra floral, las lámparas y las tenazas que también eran de oro puro, las despabiladeras, los asperosorios, la vajilla y los incensarios, y la entrada del templo, es decir, las puertas interiores del lugar santísimo y las puertas de la nave central del templo, las cuales eran ¿de qué? De oro. La Biblia me relata que los utensilios fueron creados para servir en el templo del Señor con especificaciones muy restrictas. Y esta tarea de construir algunos de los utensilios que estaban siendo o iban a ser utilizadas en el templo fue delegada a Hiram Abí, quien fue muy puntual. La Biblia relata que él fue muy puntual, acabando la obra que Salomón, el rey, le había encomendado. Y mientras se trabajaba esa obra, no se había escatimado en dinero ni en materiales, ni tampoco en la cantidad de estos. No había límite. Había que levantar y crear y hacer esos utensilios desde la nada, con especificaciones muy rigurosas, con materiales predeterminados, sumamente lujosos, sumamente importante, sumamente detallado. Porque la palabra nos registra que los utensilios son una pieza muy importante, porque son los instrumentos que son utilizados para llevar algo a cabo. Y para darle perspectiva, imagínese que usted trata de cocinar sin utensilios. ¿Cómo le va a ir? No podemos. Imagínate que tú quieres cortar el césped de tu yarda sin utensilios. Imagínate que entonces intenta de arreglar tu auto si está averiado sin herramientas, sin utensilios. No es posible. Por eso era que había una demanda y una exigencia tan necesaria del tipo de utensilios que estaban siendo creados, los materiales que estaban siendo utilizados, la forma que tenían, el tamaño que tenían, incluso la cantidad que tenían, y era todo necesario que se lograse en un tiempo predeterminado, antes de la inauguración del templo que estaba siendo construido. ¿Me siguen, mis amados? Pero la Biblia relata que algo sucedió. Algo sucedió un tiempo después, luego de la inauguración gloriosa que tuvo ese templo. Algo ocurrió, y ahora yo quiero que tú me acompañes a Segunda de Crónicas 36, 11, 19 para que leamos qué fue exactamente lo que le ocurrió a estos utensilios. Es más, te voy a dar un adelanto para que lo sepas desde ya. Lo que le pasó a los instrumentos fue que fueron robados
Y fueron robados, fueron sacados de la casa de Dios porque el pueblo de Dios decidió darle la espalda. La Biblia nos relata en 2 de Crónicas 36, comenzando en el versículo 11, lo siguiente: Sedequías tenía 21 años, ¿verdad? Tenía 3 años más que yo. Tenía 21 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén. ¿Cuántos años? 11. Pero hizo lo que le ofende al Señor su Dios. No se humilló ante el profeta Jeremías, que hablaba en nombre del Señor, y además se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a quien había jurado lealtad. Sedequías fue terco y en su obstinación no quiso volverse al Señor, Dios de Israel. También los jefes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron su maldad. Diga, aumentaron su maldad. Pues siguieron las prácticas detestables de los países vecinos. Contaminaron el templo que el Señor había consagrado para sí en Jerusalén. Verso 15. Por amor a su pueblo y al lugar donde habita, el Señor Dios de sus antepasados con frecuencia, diga con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Por fin el Señor desató su ira en contra del pueblo y ya no hubo remedio. Continúa la Biblia revelando: entonces el Señor envió contra ellos al rey de los babilonios, quien dentro del mismo templo mató a espadas a los jóvenes y no tuvo compasión de jóvenes, ni doncellas, ni de adultos, ni de ancianos. A todos se los entregó Dios en sus manos. La Biblia continúa relatando, y esta es la parte que quiero dar énfasis. El verso 18: todos los utensilios del templo de Dios, grandes y pequeños, mas los tesoros del templo y los del rey y de sus oficiales fueron llevados a Babilonia. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a sus palacios y destruyeron todos los objetos de valor que allí había. Hasta ahora lo que hemos visto, lo que hemos cubierto a través de los distintos pasajes de la Biblia, es que este individuo recibió una comisión de desarrollar o de crear unos instrumentos, unos utensilios sumamente específicos, con unos materiales específicos, porque tenían como propósito el estar al servicio del templo y ser utilizados dentro del templo para la adoración del Señor. Y acabamos de leer que entonces, porque el pueblo decidió darle la espalda a Dios, y Dios, tras que le dio varias oportunidades, tocaba la puerta de ellos y les decía: mira, te estoy dando una oportunidad, quiero que endereces tu camino, quiero que cambien las decisiones que estás tomando, las estrategias que estás viviendo no te están funcionando, necesito que vuelvas tu mirada a mí, necesito que te enfoques nuevamente en mí. Y la Biblia nos revela que tú y yo lo acabamos de leer, que ellos dijeron no. No tan solo con eso, la Biblia nos revela que ellos comenzaron a burlarse y bullearon a los profetas. Comenzaron a burlarse de los profetas que el Señor les enviaba. El Señor le enviaba un mensajero con una palabra de advertencia, y en vez de ellos abrazar esa palabra de advertencia, ellos lo que hacían era que se burlaban. ¿Estás loco tú? Entonces llegó la desgracia. No tan solo todos los instrumentos o utensilios, sino todo lo que pudo ser arrebatado del templo de Dios fue tomado, fue llevado a Babilonia, y el templo fue quemado hasta destruirse. Pero la historia de los utensilios no acaba ahí. Ahora quiero que me acompañes al libro de Daniel, capítulo 5.
Fíjense que comenzamos en Israel, en Jerusalén, en la capital, y de ahí fueron robados, fueron transportados hacia Babilonia. Y ahora nos encontramos en Daniel, en el capítulo 5, comenzando en el versículo 1, y leemos de la siguiente manera: el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 miembros de la nobleza y bebió vino hasta emborracharse. Mientras brindaban, dice la Biblia, Belsasar mandó que le trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había tomado del templo. ¿De dónde? De Jerusalén. Y así se hizo. Le llevaron las copas y en ellas bebieron el rey y sus nobles, juntos con sus esposas y concubinas. Ya borrachos, se deshacían en alabanzas a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Hasta ahí. Los instrumentos que habían sido diseñados para servir en el templo del Señor, los que habían sido soñados y habían sido elaborados con la intención de únicamente adorar al Señor, habían sido transportados a Babilonia luego de haber sido robados, luego de haber sido extraídos, porque el pueblo de Dios decidió darle la espalda al Señor. Y esos utensilios, la Biblia relata aquí en Daniel, que ahora estaban siendo utilizados para satisfacer la desfachatez de un rey que quería utilizar los instrumentos para tener un festival, una fiesta, un banquete que tenía, donde el alcohol era lo que permeaba, era lo más que se utilizaba, y quería utilizar las copas que habían sido consagradas al servicio de la casa de Dios para emborracharse. La palabra me dice que él tuvo esa desfachatez. Y lo que la palabra me está diciendo es que esos utensilios que habían sido creados para adorar al Señor estaban siendo mal utilizados, estaban siendo abusados. Recuerda que al principio te dije que el Señor me habló a mi vida diciéndome que los utensilios vuelven. Y yo le decía: Señor, ¿qué que tú me estás hablando con esto? Y el Señor me invitó a través de la Biblia a trazar dónde fue, a qué pasó con esos utensilios y cómo fue que se movieron de un lugar a otros. Y mientras yo estudiaba la Biblia, el Señor me lleva a Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1, y comenzando en el verso 1. Esdras capítulo 1, comenzando en el verso 1. Leemos: en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso en el corazón del rey para que se promulgara este decreto, un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios que lo acompañe. También ordenó que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándole plata y oro y bienes y ganados y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén.
Entonces los jefes de familia de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes levitas, es decir, con todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. Dice la Biblia en el verso 6: todos sus vecinos los ayudaron con plata y oro y bienes, ganados, objetos valiosos y todo tipo de ofrendas voluntarias. Aquí voy, lo que quiero resaltar en el verso 7. Además, el rey Ciro hizo sacar los utensilios de Nabucodonosor, se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había depositado en el templo de su Dios. Ciro los entregó a sus tesoros Mitriadates, de los cuales a su tesorero Mitriadates, del cual los contó y se los pasó a Sesbazar, jefe de Judá. El inventario de dichos utensilios fue el siguiente: tazones de oro, 30. Tazones de plata, 1000. Cuchillos, 29. Tazas de oro, 30. Tazas de plata, 410. Objetos diversos, 1000. En total fueron 1400 los utensilios de oro y de plata. Todos estos objetos los llevó Sesbazar a Jerusalén cuando los deportados se le permitió regresar de Babilonia. Los instrumentos que fueron creados para servir en la casa del Señor, que fueron robados, luego que fueron prostituidos, el Señor había determinado en su misericordia que volvieran a casa. La Biblia me revela que tardaron 40 años en regresar. 40 años. Y puede parecer que esto es un tiempo considerable, 40 años, ¿verdad? Pero la Biblia me revela un asunto sobre lo que el Señor, que el Señor no está sujeto al límite del tiempo, ¿verdad? Como nosotros. De hecho, segunda de Pedro 3:8 nos habla lo siguiente: pero no olviden, queridos hermanos, no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. 40 años tomó estos utensilios regresar a casa. Y al principio te dije que Dios me decía: los utensilios vuelven. Los utensilios vuelven. Y tú quieres saber qué realmente me hablaba el Señor, quiénes eran los utensilios. Yo le decía: Señor, ok, eso está chévere en el sentido literal, pero ¿quiénes son los utensilios? Y el Señor me decía: los utensilios son las personas que en esta comunidad en algún momento de sus vidas servían en el templo, pero por alguna razón fueron robados, fueron maltratados, fueron entregados al enemigo o no fueron valorados. Son esas personas que andan por allá afuera sumamente heridas, que en algún momento trataron de tener una relación con el Señor, y los sistemas y los modelos y las mentalidades y el espíritu de religiosidad y todo aquello que se antepone a Dios provocó que fueran robados. Y provocó que ellos tomaran decisiones donde se desviaron totalmente del Señor, y comenzaron a tomar las decisiones incorrectas, y en estos momentos pueden ser que están siendo mal utilizados, cuando en realidad donde ellos pertenecen es a la casa del Señor. Yo le decía: Señor, entonces tú nos has llamado, Señor, a ir y a buscar los instrumentos que en esta comunidad, los utensilios en esta comunidad que se encuentran afuera. Y esa es nuestra misión aquí en Howe River. Esa es tu misión.
Esa es mi misión. Diga, mi misión. Mi misión es a ir a buscar lo que se ha perdido. Mi misión es hablar esperanza. Mi misión es levantar al caído. Mi misión es amar sin medidas. Mi misión es perdonar hasta que no pueda más. Mi misión es entregar todo lo que tengo por amor a la obra del Señor. Mi misión es entregar mis habilidades y mi talento y aquello que el Señor ha puesto en mis manos para beneficio del reino, para que esos utensilios vuelvan a la casa, al lugar donde pertenecen, vuelvan a la casa a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque a eso nos ha llamado el Señor, a traer los utensilios a la casa. Esos utensilios, esas personas fueron marcadas para adorarle a Él. Esos utensilios necesitan de nosotros. Tú que eres un utensilio que ya está en la casa, te estoy diciendo que tu hermano el utensilio está allá afuera esperando que lo vayas a buscar. El Señor nos levanta un reto. Los hijos vuelven a la casa. Prepárate para recibirlos. Puestos de pies. Aleluya. Oh, gloria sea tu nombre, Padre. Te adoramos, Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, oh Maestro. Grande y poderoso eres, Señor. Y una vez más nos levantas el reto, Señor, que nos hablas cuál es la visión y la misión de esta casa, de esta nueva plantación, Señor. Tenemos una tarea definida para que nada ni nadie se distraiga. Tú nos dices hoy en día nuestra misión, nuestro propósito, lo que el Señor ha delegado en nosotros es buscar los utensilios que pertenecen a la casa que se encuentran perdidos. Hay gente allá afuera, Señor, que necesita estar adorando en este momento. Hay gente allá afuera que necesita estar hablando de tu amor, de tu poder y de tu gracia. Oh, que sepa el infierno y el enemigo que vamos tras ellos. No somos, Señor, una casa más. Somos una casa con una misión muy definida. Yo te doy gracias por cada persona en este lugar, Señor. Cada persona que acepta el reto, Señor, que tú nos pones en el día de hoy, que nos demandas de nosotros, Señor. Caminaremos en pos de ti, Señor. Donde tú digas que vayamos, allá iremos. Lo que tú nos pidas hacer, eso haremos, Señor. No utilizaremos métodos tradicionales, pero sí utilizaremos la verdad del Evangelio. Que tú sanas, que tú salvas, que tú bautizas y que tú vienes nuevamente por la iglesia. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Espíritu de Dios. Amén y amén. Aleluya. Habrá alguien que pueda adorar al Señor. Habrá alguien que pueda bendecir su nombre. Hoy el Señor te dice: los utensilios vuelven a la casa. Y tú eres parte de esa misión. Si estás aquí no es casualidad, fuiste convocado por el reino. Hoy los utensilios comienzan a regresar a la casa. Doy gracias a las personas que nos sintonizan. Los esperamos la próxima semana. Sean todos bendecidos.